Hola amigos, en esta ocasión vamos a resolver otro problema que nuevamente es un tubo en U en el que hay tres líquidos dentro. Ahora la información conocida es la densidad de dos de ellos y la altura de las distintas columnas, de modo que usando los principios de la hidrostática encontraremos la densidad del tercer líquido. Nuevamente, las herramientas necesarias para resolver esta situación son la ecuación fundamental de la hidrostática y el principio de Pascal. Y el problema nos dice, un tubo doblado en forma de U abierto en ambos extremos en contacto con el aire, contiene tres líquidos no miscibles, 1, 2 y 3. Las densidades de los líquidos 1 y 2 son respectivamente 2000 kg por metro cúbico y 700 kg por metro cúbico. El sistema está en equilibrio con las alturas indicadas en la figura, que son 3 centímetros del fluido 3, y del fluido 2 tenemos 6 centímetros con respecto a la interfaz con el fluido 1. Determinar la densidad del líquido 3. Aquí lo que vamos a recordar es el principio de Pascal, que nos dice que cuando aplicamos una presión a un fluido, esta se transmite a todos los puntos del propio fluido, de la misma forma en todas las direcciones, y que además, entonces cuando estamos a la misma profundidad, dentro del mismo fluido, entonces podemos asegurar que independiente de la forma, las presiones van a ser iguales. En este caso, vamos a aprovecharnos de eso para poder encontrar la relación entre las respectivas presiones. Por ejemplo, si nosotros nos paramos acá en la interfaz de este fluido 1, podemos decir que esa presión debe ser igual a la que está acá si pensamos que solamente estamos en ese líquido. O sea, si hacemos el esquema acá, tendríamos que justo acá, en ese borde, la presión debe ser exactamente la misma que acá. Eso pensando en que estamos en la misma profundidad del líquido 1. Y entonces podemos calcular la presión en los dos puntos y comparar, digamos el punto 1 y punto 2. Vamos al punto 1. Aquí vamos a agregar todas las presiones que están aplicadas sobre el fluido y vamos a tener tres contribuciones. En primer lugar nos dicen que los tubos están abiertos, entonces aquí hay una presión atmosférica. Esa presión atmosférica está aplicando sobre el fluido 3, que a su vez está aplicando sobre el fluido 1. Así que tendríamos por acá la presión atmosférica y por sobre esto, sobre el punto, tenemos la contribución del fluido 3. Entonces vamos a decir que eso es densidad 3 por la aceleración de gravedad por la altura de la columna del fluido 3. Pero además de eso, tenemos que aquí hay una pequeña columna del fluido 1 que también está por sobre el punto que nosotros estamos estudiando. O sea, también va a contribuir a la presión y va a ser densidad 1 por la aceleración de gravedad por el valor de esa altura. Los datos que tenemos son los siguientes. La densidad 3 por ahora no la conocemos. La aceleración de gravedad la vamos a trabajar por 10. Y la altura de esa columna 3, según lo que vemos acá en el esquema, tendríamos que son estos 3 centímetros de acá. Pero los vamos a escribir en metros para escribir todo esto en el sistema internacional. Entonces serían 3 centímetros o bien 0,03 metros. También tenemos la información del fluido 1, porque sabemos que su densidad por enunciado son 2000 kilogramos por metro cúbico. El valor de la columna, eso hay que verlo a través de la imagen. Porque aquí nos dice que entre esta distancia y este punto, que en principio es el mismo que está acá, hay 5 centímetros. Entonces aquí hay 2 arriba y 3 centímetros que son los que están acá. Y para llegar a los 6 que están en este punto, entonces nos dice que esto es 1 centímetro. O sea, la altura de esa columna por sobre el punto 1 del fluido 1 es 1 centímetro y eso es 0,01 metro. Y con esto ya entonces podemos reemplazar.
porque nos vamos a encontrar con que la presión 1 va a ser la presión atmosférica, que la vamos a dejar así, más la densidad del fluido 3, que no la conocemos, la aceleración de gravedad, que es 10, por el valor de la columna, que sería 0,03 metros, y más la parte del fluido 1, que sería 2000 kilogramos por metro cúbico, la aceleración de gravedad, que insisto es 10, y el valor de esa altura sería 0,01 metros. Si reemplazamos todo esto, nos va a quedar presión atmosférica más 0,3 densidad 3, que esa no la conocemos, insisto, y más tendríamos 2000 por 10 por 0,01, y eso nos da 200. Más 200 pascal entonces. Eso nos da la presión por el lado izquierdo, o sea, la presión en el punto 1. Ahora vamos a hacer lo mismo con el punto 2 para después finalmente comparar y encontrar la densidad del fluido 3. Ahora hagamos lo mismo con el punto 2, porque nosotros sabemos que como el tubo está abierto, también va a haber una presión atmosférica acá, y además va a haber una contribución al fluido 2 que está por sobre el punto que estamos estudiando. O sea, tendríamos que la presión 2 es, dijimos, la presión atmosférica que está actuando sobre el fluido 2. Entonces tendríamos presión atmosférica más la contribución de esta columna de 6 centímetros del fluido 2. O sea, tendríamos densidad 2 por gravedad por altura de la columna 2 con respecto al mismo punto 2. Y entonces los datos, sabemos que la densidad 2 es de 700 kilogramos por metro cúbico, y que la altura de la columna 2 según el enunciado son 6 centímetros, o bien en el sistema internacional serían 0,06 metros. Y por lo tanto, si reemplazamos, nos quedaría que la presión 2 es la presión atmosférica más los 700 kilogramos por metro cúbico, la aceleración de gravedad, que es 10, y los 0,06 metros. Y si reemplazamos todo esto, nos da 700 por 10 por 0,06, y eso nos da 420. O sea, presión atmosférica más 420 pascal. Y ahora entonces podemos terminar el problema, porque lo que calculamos recién fueron la presión en el punto 1, la presión en el punto 2, ambos están a la misma profundidad y estamos estudiando el mismo fluido, que en este caso es 1, y entonces podemos asegurar, mediante los principios ya mencionados, que la presión calculada en el punto 1 debe ser exactamente la misma que la presión en el punto 2. O sea, si reemplazamos, tenemos presión atmosférica más 0,3 ρ3 más 200, esto en pascal, es igual por el lado derecho a la presión atmosférica más 420. O sea, esta parte se nos elimina. Nos queda aquí que es 0,3 ρ3. Voy a llevar estos 200 hacia el otro lado, o sea, 420 menos 200, eso es 220. Y si despejamos de acá, vamos a encontrar que la densidad 3 es 220 dividido 0,3, y eso nos da aproximadamente 733 kilogramos por metro cúbico. O sea, simplemente usando el principio de igualación de presiones a una misma profundidad dentro del mismo fluido, encontramos esta densidad. Y bueno, espero que el desarrollo que hicimos recién les haya servido de algo. Y también no me quiero ir sin antes dejar un problema propuesto a lo que hicimos recién. Y la pregunta es, ¿cuál sería la densidad del fluido 3 si su columna tuviera una altura de 5 centímetros
Bueno chicos, cualquier cosa me pueden escribir y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.